Muchas gracias. Antes de nada, daros las gracias por darnos la oportunidad de estar aquí para presentar nuestros trabajos de fin de máster. Este trabajo es fruto de la puesta en común de nuestros dos trabajos sobre la arquitectura marinera, tanto en Galicia como en Portugal. Inicialmente haremos una pequeña introducción, intentaremos explicaros. A ver, yo soy portuguesa, intentaré hablar castellano, si no lo entendéis, hacedme señal o algo, pero intentaré hacer lo mejor que pueda. Os haremos una pequeña introducción porque antes de enseñaros el trabajo propiamente dicho de cada una de las localidades, pues hay una necesidad de contaros algunas cosas antes, así que... Las comunidades marineras tienen un patrimonio cultural propio de su memoria y su identidad. Este patrimonio tiene una vertiente inmaterial donde podemos encuadrar el folclore, las lenguas, las expresiones, entre otros, y un patrimonio material, los objetos, las embarcaciones, los asentamientos y las construcciones. Dentro de estas construcciones podemos destacar destacamos la arquitectura popular, que es la arquitectura que compone el barrio, y dentro de este barrio nos encontramos con la Casa Marinera de Pescadores en Portugal. Esta casa marinera en la actualidad está expuesta a cambios o abandono. Estos cambios pueden ser evolución o descaracterización. La descaracterización en la actualidad es este término que se asocia a la desterritorialización, a los no lugares, incluso al feísmo en Galicia. El feísmo es un término local nativo gallego que habla un poco de las malas prácticas en la arquitectura y en el entorno. ¿Seguimos? Bueno, clarificando algunos conceptos que nos harán falta durante todo el estudio, tenemos que, si entendemos el patrimonio como un legado, ¿no?, que pasa de las generaciones pasadas a las futuras y que tiene una expresión en la identidad personal, pero también en la de una comunidad, ¿no? Si nos fijamos en el patrimonio marítimo, como nos dijo Eva, tenemos que el patrimonio marítimo es relacionado con alguna actividad del mar. En nuestro caso escogimos obviamente la de la pesca. Este patrimonio marítimo relacionado con la pesca se refleja en la arquitectura tradicional. La arquitectura tradicional es una arquitectura sin arquitecto, obviamente, como son los pescadores. Es un saber que pasa entre generaciones, y vais a ver ejemplos luego de por qué decimos esto. Es construido con materiales del local, y la construcción es una herramienta de trabajo y de vida social. En las casas de pescadores esto gana un interés especial, porque la casa del pescador es donde termina el trabajo de la pesca. De esta arquitectura tradicional, pues destacamos claramente las casas marineras, o, como decimos en Portugal, de pescadores. Son casas directamente relacionadas con la actividad, o sea, son una herramienta de trabajo, como os dije, y impulsan la tradición local, facilita la vida comunitaria, la propia casa. Todo este patrimonio marítimo relacionado con la pesca se refleja en un barrio. Las casas no son individuales o isoladas, tienen un reflejo en conjunto. Este barrio es generado a partir de los habitantes, con sus relaciones, con las actividades y con la interacción de ellos con el espacio. El espacio y el grupo, el barrio y la comunidad, en este caso la comunidad marinera, es un grupo identificable desde el interior, pero sobre todo desde el exterior. Tiene una fisionomía propia, estos barrios, o la rúa, como lo llamamos en Portugal. Tienen unos rasgos, unas señas y unos elementos pintorescos muy propios. El conjunto armónico entre los espacios, las construcciones y los habitantes forman esta comunidad general marinera, no la comunidad piscatoria en portugués. Los casos de estudio son dos localidades, dos pueblos, uno al norte del río Miño y otro al sur, Camiña. Queda uno en España, en Galicia, y otro en Portugal, en el norte de Portugal. En el caso de La Guardia está situado en un puerto natural, como se puede observar en la zona, en el Océano Atlántico, mientras que el caso de Camiña, sin embargo, es un puerto de río.
A pesar de esto, estos barrios tienen muchas características en su configuración. En una imagen real podéis ver ahí lo que es La Guardia, y ahí está el barrio marinero de La Guardia, y aquí el barrio marinero de Camiña. Este trabajo ganó un interés particular porque en las últimas semanas Camiña y A Guardia, los dos ayuntamientos en conjunto, candidataron el estuario del río Miño, y con eso las dos comunidades marineras, los dos barrios y el barrio La Rúa, a paisaje cultural de UNESCO, y será tenido en cuenta el tipo de patrimonio que ahí hay. Bueno, para entender un poco lo que es la historia de las dos comunidades, tendríamos que entender cómo evolucionó los dos pueblos, ¿no? Y además os podréis fijar que tienen una evolución y un crecimiento muy similar, porque las dos localidades, los dos pueblos surgen solamente por la existencia de la comunidad marinera, la comunidad dedicada al mar. La Guardia inicialmente tiene uno de los castros más grandes de Galicia, que está catalogado como BIC y como monumento nacional. Posteriormente... En Camiña no hay un castro muy importante, hay castros, pero Camiña surge principalmente por los dos focos de los dos asentamientos de las dos comunidades dedicadas al mar. En el caso de Camiña hay una directamente al río más pequeño, y la otra al río más grande, que es el Miño. Al otro lado tenemos La Guardia, y que daba salida directa al mar. La Guardia se funda en 1902 con la muralla medieval, y Camiña... En Camiña un poco más tarde, la muralla medieval, cuando estaba ya completa, el rey dio una carta de foral a Camiña y la declaró un pueblo de pescadores, de hombres dedicados al mar. Las dos comunidades, o los espacios de las comunidades que estudiamos, son estos dos, quedan los dos fuera de la muralla siempre, porque los pescadores tenían que estar afuera para salir a la pesca. En 1268 fue considerada La Guardia puerto de carga y descarga por las Cortes. Un poco más tarde, Camiña es declarado Puerto Franco. ¿Esto qué es? La Guardia robaba mucho de las cargas y descargas que se hacían ahí en ese estuario, ¿no? Así que el rey declaró Camiña como un Puerto Franco. Era mejor que La Guardia, porque en Camiña no se pagaban tasas por hacer ninguna carga ni ninguna descarga. Camiña en esta época empezaba ya saliendo de las murallas, pero era muy poco poblada. Así que cuando surge en La Guardia la Plaza Mayor, porque el pueblo también sale de las murallas, el rey declara que Camiña es un coto de homicidiados. ¿Esto qué era? Cualquier delincuente que hiciera un crimen en Portugal y que tuviera su actividad dedicada al mar podría escoger, o cumplía una pena o se iba para Camiña. Así se dice de Camiña aún hoy, que camina, Pedro camina, porque esta es tierra de ladrones. Hombre, viene desde ahí. Esto explica una cosa interesante. ¿Por qué la comunidad de pescadores de Camiña se sitúa tan lejos de la muralla? Bueno, porque así los delincuentes que venían a Camiña estaban suficientemente cerca de la muralla, pero también un poquito afastados, ¿no? En 1506 también el duque de Camiña da autorización a los pescadores de Camiña que puedan salir de la muralla y pueden definitivamente vivir fuera de la muralla, porque teníamos los españoles al otro lado y querían conquistar Portugal, y Portugal España y todas esas guerras, y que los pescadores tuvieran que abrir la puerta de las murallas para salir a pescar todas las noches era un riesgo, así que el duque de Camiña los autoriza a vivir fuera de la muralla. Aún en Camiña surge el convento, ya próximo de la zona de los pescadores, así que esta zona al final del siglo XVI ya estaría completamente formada. Al mismo tiempo surgían los dos edificios principales religiosos de La Guardia. Con las guerras contra Portugal surge el Castillo de Santa Cruz y la Atalaya, mientras que en Camiña, al otro lado del río, surge la Gran Muralla, pero fijaros que los pescadores fueron dejados de fuera, no tenían muralla que los protegiera. Surge la capilla ya, y los pescadores construyen su propia muralla,
y al final del siglo XIX ya los pescadores construyen su puerto y desaparece lo que es la muralla, lentamente la muralla de Camiña. En Camiña hay un momento muy particular que el ayuntamiento decide robar algunos terrenos al río. Camiña crece un poco hacia el río, o sea, los pescadores pierden definitivamente el contacto que tienen con el río y a partir de los años 80, además, se construyen edificios de servicios nuevos delante de las casas de los pescadores. Además de romper la relación, los pescadores perdieron inclusive las vistas hacia el río. Durante el siglo XX, en la comunidad de La Guardia hay un movimiento migratorio hacia las Indias de Colón, hacia Brasil, Puerto Rico y México, donde muchos de los marineros en este movimiento a la vuelta invirtieron su dinero en esta comunidad y hubo un crecimiento muy grande, tanto en la comunidad marinera como en el resto de La Guardia. En esta misma época también se construye el puerto, entonces el desarrollo económico y la actividad cada vez es mayor. Los barrios como comunidad, tomando el ejemplo de La Guardia, tienen unas características propias en cuanto al patrimonio inmaterial. Por ejemplo, en el caso de La Guardia, la memoria y la identidad, si tomamos las fiestas como un punto a tener en cuenta, podemos decir que el Corpus y la Virgen del Carmen, que son la patrona de los marineros, se siguen festejando en la actualidad, así como, por ejemplo, los cantares populares con un lenguaje tradicional, una manera de decir las palabras y unas características también se siguen usando, incluso los apodos, y que también se conocen en Portugal. En muchos de estos casos hay una relación entre Galicia y Portugal que hubo durante todos estos siglos. En cuanto a la tradición, decir que las redes y las redeiras, atar las redes, a día de hoy también se sigue utilizando. Es un saber que pasa de generación en generación, que las madres enseñan a las hijas y que todo esto se vive en la comunidad marinera. Sigue habiendo una asociación, siguen festejándose fiestas, siguen viviendo gente en este tipo de barrios y, como esto, otro tipo de actividades como la recogida del largazo o la pesca artesanal. Es muy importante tener en cuenta que todas estas actividades que se siguen generando dentro del barrio de La Marina crean este barrio unas características singulares que no las hay en ningún barrio, en pocos barrios de estas características. También decir que en cuanto al patrimonio material nos encontramos con las embarcaciones, las construcciones. Destacar que hay muchas construcciones relacionadas con el patrimonio material, como pueden ser los molinos, como pueden ser las aceñas, como pueden ser las cetarias, pero en este caso nosotros lo que hemos analizado es la casa marinera como patrimonio, como conjunto. Y este patrimonio, por eso en La Marina se siente y se sigue diciendo, soy de La Marina, pero soy da Guardia, pero son da Marina. Por otro lado, en Camiña, cuando el ayuntamiento decide robar los terrenos al río, se quebra una parte de la identidad de la comunidad. Y hoy, al día de hoy, la única expresión que hay de diferencia entre esa parte de Camiña que era de los pescadores y la otra parte de Camiña que no era de los pescadores es construida. Aunque aún hoy se sigue diciendo que este es de rúa y aquí es de vila, este chico es de la rúa, el otro es de la vila, o eso es para los lados de la rúa, o hoy voy a la vila. Esto se sigue diciendo aún hoy en Camiña. Parece que hay una relación muy directa entre la rúa y la vila, pero también una separación como si fueran kilómetros y no, son unos metros, unos 500 metros. Estas diferencias tienen un carácter social, relacionadas con la identidad de las comunidades. El espacio de la rúa siempre fue de pescadores, mientras el resto de los espacios eran de los burgueses, de los mercadores, todo lo demás. Pero principalmente lo que aún se conserva en Camiña es el carácter construido. Las casas de pescadores en Camiña son conocidas en todo el pueblo como media casa da rúa, porque son mitad de una casa de la vila, y os explico ya cómo son.
pero resaltar esta diferencia, ¿no? Que hay una expresión construida, un reflejo construido, mientras que anda a par del carácter social, de las diferencias de las comunidades. Solamente hoy, el día de hoy, se sigue diciendo en Camiña que soy de Camiña, pero soy de la Rúa, por esas construcciones diferentes que existen, ¿no? La casa marinera, las características de la casa marinera tradicional es que tienen un parcelario medieval de entre 6 y 2 metros. Como se puede observar en el plano, el barrio de la Marina está asentado encima de una zona rocosa. Inicialmente el barrio estaba en el margen del Océano Atlántico y fue creciendo hacia el noreste. En pequeñas casas y estrechas casas iban aprovechando los terrenos según les convenía a los pescadores, y cada vez los terrenos eran más estrechos y más apretados. Ya en los años 80, incluso antes, Pedro de Llano había ya documentado este tipo de arquitectura tradicional, como la casa marinera tradicional, una casa entre medianeras con 2 plantas, de cubierta a 2 aguas, con poca iluminación y ventilación, ya que solo tenían una ventana que daba al mar y una ventana que daba a la calle, igual que una puerta a ambos lados. La escalera era interior y todas tenían vistas al mar. En el caso de la media casa que os hablaba de Camiña, la primera referencia que hay, que yo encontré en los archivos, es de 1800, aunque hay autores que la refieren desde antes, desde ya de 1600 y 1700. Vienen de un parcelario medieval y es llamada media casa. ¿Por qué? Porque tienen 15 palmos, que son entre 2,5 metros a 3 metros. No encontramos casas superiores a 3 metros de anchura en Camiña. Es media casa porque era mitad del parcelario que se vivía en todo el resto del pueblo. Mientras en el resto del pueblo el parcelario era de 30 palmos, de 5,5 metros a 6 metros de fachada, de anchura. En Camiña, la media casa de la Rúa, solo son 15 metros. ¿Por qué? Porque los pescadores no tenían las posibilidades de comprar un parcelario entero, y a 2 compraban un parcelario entero y luego lo dividían. Así que surgían casas, como podéis encontrarlas ahí, con 2 metros de largo. El patrón de la media casa se repetía por toda la Rúa, ¿no? Por todo el barrio de Camiña. Surge una tras de otra hasta los 2,5 metros. Lo que sucede hoy es que las personas se compran 2 medias casas y construyen una mucho más ancha. La tipología se encuentra por toda la Rúa, también son medianeras, y por esa cuestión de que se construyen 2 en un parcelario surgen a pares y comparten una cubierta a 2 aguas. La distribución es lineal, acompaña el pasillo. Os podéis imaginar que con 2,5 metros como mucho cabe un pasillo y una cama al lado, no cabe mucho más. Y normalmente solo tienen un piso. No tienen ventanas en la fachada principal, solo hay una en la fachada trasera detrás, pero al día de hoy las personas que aún siguen teniendo medias casas lentamente le van poniendo una ventana. Posee un elemento que le llaman la torre los pescadores. ¿Qué era la torre? La única ventana que había, que era al final de la calle, al otro lado de la casa, que daba vista directa al río. Era la única ventana que había en la casa. En la parte del análisis analizamos las casas formalmente, en lo que toca a la forma, la evolución, a los materiales y todo lo demás. En cuanto al análisis, también decir que es un análisis a lo largo del siglo XX de la casa marinera y de la evolución de la casa marinera, en la cual dividimos en 4 fases según las modificaciones, o sea, según los cambios sociales, los cambios tecnológicos que fueron surgiendo a lo largo de este siglo. En una primera fase que podemos definir hasta aproximadamente 1940, en La Guardia, la casa marinera tenía 2 plantas como la casa marinera tradicional. En una segunda fase hay un aumento de una planta porque los cambios sociales las familias pedían y demandaban más intimidad dentro del hogar. Quiere decir que el espacio era muy reducido, no tenían posibilidades de tener dormitorios individuales, no podían crecer en la horizontal y la única solución que tenían era aumentar una planta. Y en una tercera fase, por
más modificaciones sociales era necesario más privacidad, era necesario otro tipo de instalaciones como cuartos de baño y nuevas cocinas más amplias y nuevos espacios, y entonces hubo en rasgos generales hubo un aumento de otra planta, y estamos hablando de la década de los 60 entre los 60 y los 80. En la última fase, después de los años 80, el barrio sigue totalmente habitado, no hubo grandes modificaciones en rasgos formales en las viviendas. Por eso podemos decir que el barrio, a pesar de haber modificado la forma y haber modificado la estética, sigue vivo. En Camiña yo tengo la necesidad de analizarla a pares, como os dije, porque tiene una estructura principal en piedra y luego una pared al medio que divide las dos casas en tabique. En una primera fase hay un patrón que se repite en toda la rúa, que es entrada, cuarto, cocina, y luego en una segunda fase hay un primero momento de crecimiento horizontal hacia el río. En una tercera fase, en la zona de la rúa que tenía un poquito menos de inclinación, surge una división solo al final de la casa en un piso superior, esa torre que os hablaba hace poco, que tenía la única ventana hacia atrás. En la parte con más inclinación de la rúa, donde a veces surge incluso un piso inferior un poco semienterrado, hay también una primera fase de crecimiento horizontal, y en una última fase hay aún un poco más de crecimiento, ¿no? Y era aquí donde surge a veces el baño y todas las necesidades que en los últimos tiempos fueron surgiendo. En Camiña, contrariamente a lo que sucede en La Guardia, hay una fase de abandono. Esa fase cuando el ayuntamiento roba los terrenos al río y roba la relación de los pescadores con el río, los pescadores se marchan de las casas. Lo que sucede hoy, lo que os decía, las personas llegan, compran 2 o 3 casas y las echan abajo, se pierde todo esto y hacen casas normales de hoy en día. Así en La Guardia se verifica una evolución claramente vertical, mientras que en Camiña hay una evolución horizontal hasta el río, porque había el terreno para crecer. En lo que toca a la funcionalidad, manteniendo esta evolución formal, como ya habíamos visto, inicialmente la casa marinera tiene en la planta baja, lo que sería la zona relacionada con el trabajo del marinero, o sea, el trabajo de la mujer, que es atar las redes, secar el pescado y limpiar los enseres de trabajo. Y en la primera planta estaría la zona común, la zona social, estaría la cocina y el estar dormitorio. Tenían un único espacio para dormir y para tener vida social. Posteriormente, con la ampliación, el estar dormitorio pasa a tener una única función de zona social, mientras que los dormitorios pasan a situarse en la planta principal. En esta misma época aparece el cuarto de baño, que le quita espacio a la planta baja, con lo cual vuelven a tener necesidad de espacio de almacenaje, porque la vivienda es muy estrecha, tiene 20 metros de planta, y entonces se amplía una planta superior que sirve para almacenaje o para dormitorios, mientras que en Camiña la evolución horizontal hizo que ese patrón que yo decía que surge en toda la rúa, que es entrada y una pequeña zona de estar, 2 cuartos y la cocina. La zona de trabajo, el trabajo de pesca se hacía en la cocina y podría salir incluso hasta el jardín que existía en la parte de atrás. ¿Por qué? Porque, si os acordáis, el río estaba aquí y los pescadores pueden incluso traer la embarcación hasta cerca de casa. En una primera fase la casa crece y el espacio que gana es ese espacio de trabajo y se consolida lo que es la cocina. Y en esa tercera fase el espacio que surge arriba, si surge, es o una zona de trabajos o una zona de habitaciones. La casa de pescadores está directamente relacionada con la pesca. Hay un espacio claramente social, de descanso y de comer, y un espacio dedicado a las funciones de la pesca. Hay esta zona social, descanso y de comer, mucho más dedicada a la familia y directamente girada a la rúa, al barrio, a la comunidad, y la de trabajo directamente ligada al mar o el río.
esta parte de la casa mucho más dedicada a la mujer, mientras que la pesca es mucho más volvida al hombre. Donde hay las mayores similitudes son en la evolución de las fachadas. Inicialmente las dos fachadas eran en piedra y surgen caleadas de blanco como es tradicional en la arquitectura tradicional o popular. En un determinado momento surge el color y la tradición oral nos dice que el color en las casas de los pescadores es el mismo que los pescadores tienen en las embarcaciones. ¿Por qué? Porque lo que sobraba de pintar los barcos, pintaban las fachadas de la casa que eran tan pequeñas. Así los identificaban del río, desde el mar. En un último momento surge el azulejo. Con el azulejo cuenta la tradición oral que la utilización del azulejo era porque en el momento que aparece este material se utiliza en los baños y la utilización en los baños hace que ellos quieran utilizarlo en el exterior para prevenir sus viviendas de humedades, para tener un menor mantenimiento y para que así, utilizando azulejos de colores, puedan seguir teniendo ese carácter pintoresco que tenían hasta el momento. En Camiña aún surge con el azulejo la ventana en algunas fachadas. En conclusión, La Guardia, para cumplir las necesidades que se generan a lo largo del siglo XX, sufre modificaciones formales en las viviendas, mientras que en Camiña la ruptura con el río provocó un abandono de las viviendas, o sea, una fosilización del patrimonio que ahora se pierde porque las personas adquieren las casas, las echan abajo y construyen obra nueva. En La Guardia la comunidad sigue viva, mientras que en Camiña hay una pérdida de las relaciones comunitarias porque la comunidad abandonó esas casas cuando el ayuntamiento robó el río a los pescadores. Así, en La Guardia hay una descaracterización formal, mientras que en Camiña hay una descaracterización social, principalmente. En la actualidad, con las nuevas intervenciones, el abandono de la matriz y el desprecio del parcelario provocan una ruptura del conjunto. Como se puede observar en algunas intervenciones escogidas, como en La Guardia y en Camiña. En Camiña podréis notar preferencialmente como dos medias casas ahí van dando lugar a una casa entera y principalmente la alteración de escala vertical. Todo esto provoca una pérdida de identidad y nuestras principales conclusiones relacionadas con esta pérdida de identidad pasan porque el papel del arquitecto es tan fuerte que puede decidir entre promover una comunidad y un sentimiento identitario o por lo contrario hacerla desaparecer. Así, ¿qué prima? ¿Se puede actuar en la forma sin tener en cuenta la esencia? Muchísimas gracias.